Emprendimiento, innovación, transformación y liderazgo son los principios que han guiado la razón de ser del Tecnológico de Monterrey. Este año, en el marco de su 75 aniversario, reconocemos el talento y compromiso de sus alumnos y profesores, así como el de colaboradores y egresados, quienes juntos hemos posicionado al TEC como una de las mejores universidades en el mundo. Bajo esta premisa, volteamos la mirada hacia el futuro para seguir comprometidos con contribuir a la construcción de un México mejor. La encomienda, trabajar para que cada año se escriba una mejor versión de la maravillosa historia de nuestra institución. Muy buenos días, a nombre de la Federación de Estudiantes les damos la más cordial bienvenida al día del Foro de Candidatos a la Presidencia Actúa 2018. Los jóvenes formamos parte clave de la decisión que se tomará este año y participar de manera responsable e informada es uno de los primeros pasos para lograr un México donde las cosas sí suceden. Recibamos en este escenario a Víctor Gutiérrez Saladro, él es vicepresidente de la región norte. Recibámoslo con un aplauso. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes, jóvenes, muy buenas tardes. En el Tecnológico de Monterrey estamos convencidos que el bienestar de las sociedades se alcanza a partir del conocimiento, el análisis y la construcción del espíritu colectivo. En tan solo unas semanas, México tendrá unas elecciones históricas por su magnitud, sus implicaciones y las oportunidades que se presentarán, por lo que nuestra participación es más importante que nunca. A las mexicanas y a los mexicanos nos une el deseo de un mejor país, un país seguro, con justicia y con oportunidades para todas y todos. Un México que tenga una visión inspiradora de mayor prosperidad. Como comunidad académica y estudiantil, estamos comprometidos con escuchar y valorar las alternativas políticas de quienes aspiran a representarnos. Y como personas, nuestro compromiso debe manifestarse con ejercer la participación democrática mediante el voto razonado. Su presencia y todo este evento es producto de una iniciativa de nuestras alumnas y alumnos, la cual nos da mucho gusto apoyar para así poder recibir en el Tecnológico Monterrey el día de hoy a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, para que nos presente su visión de país y pueda conversar con nuestra comunidad estudiantil. De todos quienes aquí se han dado cita, esperamos un espíritu de diálogo, respeto y tolerancia. Esto es lo que nos ha caracterizado desde 1994 en la realización de estos foros. Es este espíritu universitario el que ha hecho posible que los candidatos sientan la confianza de acudir al Tecnológico de Monterrey a realizar estas actividades en apoyo a nuestros estudiantes. Estamos seguros de que la conversación será muy enriquecedora. Jóvenes, todos en el TEC los apoyamos y estamos orgullosos de estas iniciativas que son de ustedes. Sabemos que honrarán el nombre de su alma mater con el diálogo respetuoso que nos hará crecer. Aprovechen al máximo estos momentos. Señor candidato Ricardo Anaya, sea usted bienvenido al Tecnológico Monterrey. Esta es su casa. Gracias. Actúa es un espacio donde los candidatos nos compartirán su visión de México. Estamos buscando a la persona que ocupará el cargo más importante en nuestro país. Y como cualquier otro reclutamiento, el candidato tendrá que pasar por una entrevista. Esta entrevista será conducida por 3 estudiantes. Recibamos a Abner Reina, él es estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Marla Rodríguez, estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y por último, Arturo Aramburu, estudiante de 8º semestre de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Sin más preámbulo, recibamos al candidato de la coalición Por México al Frente.
Ricardo Anaya. Candidato, a nombre de los estudiantes del TEC de Monterrey, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. La dinámica de la entrevista consistirá en 3 bloques. En el primer bloque, queremos conocer el proyecto de nación del candidato. En la segunda etapa, buscaremos conocerlo más a fondo personalmente. Y en el tercer y último bloque, tendremos preguntas del público. Por lo que queremos invitar a todos los presentes y a todos aquellos que nos están viendo a través de la transmisión a enviar sus preguntas vía Twitter utilizando el hashtag #ActúaMX. Los minutos que vamos a tener con el candidato Ricardo Anaya son muy preciados, así que tratemos por favor de no interrumpirlo y mantener el orden dentro del recinto. Les pedimos respetuosamente guardar silencio y no obstruir la visibilidad para que todos nuestros compañeros puedan ver el foro. Compañeros, sin más preámbulo, los dejo con el candidato. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Héctor. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A mí no me tocó microfonito de esos elegantes, pero aquí traigo el mío. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes y con toda la comunidad del TEC de Monterrey. Oye, antes de empezar con la entrevista, ¿te gustaría que te habláramos de usted, de tú, algún apodo? De tú, por favor. De tú, te podemos hablar. Perfecto, pues me parece que vienes llegando de Puebla, ¿verdad? Sí, dormí en México, estuve ayer en Puebla en eventos, digamos, muy largos hasta la noche. Dormí en la Ciudad de México, tuvimos conferencia de prensa hoy tempranito a las 7 de la mañana. Y volaste para acá. Y volé para acá. Pues mira qué tal te recibe la gente aquí en Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias, Antes que nada, me gustaría plantearte muy rápidamente que esto es un evento de estudiantes para estudiantes. Vemos muchísimos jóvenes aquí presentes, comprometidos, que les interesa saber un poco más, pero también jóvenes muy críticos que vienen a escucharte y vienen a ver qué tienes que decir el día de hoy, ¿vale? Bienvenido a nuestra casa, el TEC de Monterrey. ¿Ya conocías el campus? Sí, claro que sí. Ya lo conocías, ¿y qué te parece? Fíjate, yo no tuve el gusto de estudiar en el TEC de Monterrey, pero mi esposa sí. Entonces lo conocí más bien noviando, más que estudiando. Echando re. No, perfecto. Pues te recuerdo muy rápido, soy Arturo, nos va a estar acompañando también mi compañero Abner y le cedo la palabra a mi compañera Marla, quien va a dirigir esta primera parte, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí. Ricardo, nuevamente muchas gracias. Pues en este primer bloque de la entrevista contamos con 10 minutos para que nos platiques un poco sobre tu proyecto de nación y tu visión de México. Entonces, adelante. Pues con muchísimo gusto. Primero que nada, muchas gracias. Me da un gusto de veras enorme estar en el TEC de Monterrey. Entiendo que todavía no va a empezar el relojito hasta que termine yo de saludar. Quiero primero saludar al doctor David Garza, rector del TEC de Monterrey, que tuve la oportunidad ahora de saludar. Agradezco las palabras de bienvenida del ingeniero Víctor Gutiérrez, vicepresidente. Saludo también con muchísimo gusto, creo que por aquí anda Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. A Diego Casares, coordinador general de Actúa 2018, a Luis Lauro Torres, presidente de la Federación de Estudiantes, a todo el comité organizador y bueno, por supuesto a ustedes, a Marla, a Abner, a Arturo, les agradezco mucho. Gracias. Voy a dejar estas hojitas por aquí. Entiendo que tengo primero 10 minutos para hacer una presentación general. Correcto. ¿Me ayudarías, Osiris, a empezar el reloj de cero? Creo que va a estar ahí, ¿verdad? Es el que en el INE apagaban el micrófono si se te acababa el tiempo. Y ya me advirtieron que aquí también el tiempo es el tiempo. Lo van a resetear, ¿vale? No, si quieres seguimos platicando un ratito que antes. Se les anda complicando a los del relojito. ¿La computadora dónde está? Listo. Ya está. Está acá arriba, sale. Bueno, pues voy a pasar aquí enfrentito, si me lo por favor. permiten. Pues agradezco muchísimo esta oportunidad de estar aquí en el TEC de Monterrey. En los primeros 10 minutos voy a tratar de dar una visión global, pero bueno, seguramente en el transcurso de la hora siguiente habrá oportunidad de profundizar muchísimo más sobre varios asuntos. Lo primero que les quiero decir es que estoy convencido de que hoy el país no va por el camino correcto, por donde lo quieran ustedes ver.
En materia de corrupción, más allá de la estridencia del discurso político, dicho por Transparencia Internacional, México ocupa hoy el último lugar en sobornos entre todos los países de América Latina y el Caribe. En materia de desigualdad, esa brecha entre quien lo tiene todo y quienes literalmente sufren para darle de comer a sus hijos, cada vez es más amplia. Hoy México ya es el país más desigual de todos los países de la OCDE. El salario se ha venido precarizando, es decir, cada vez se pagan peores sueldos. Estos son datos del INEGI. Vean cómo los empleos bien pagados se han venido cayendo sistemáticamente todos los años de 2012 hasta el último dato de 2017. Y claro, sí se están generando empleos, pero vean qué empleos. Hoy ya prácticamente la mitad de la gente que tiene trabajo en México gana el equivalente a 160 pesos al día. ¿Qué familia puede vivir dignamente con menos de 160 pesos al día? Y por supuesto, un tema que nos preocupa a todos y muchísimo, el tema de la inseguridad y la violencia. No es exagerado decir que estamos peor que nunca. Estas cifras existen desde 1997, cuando se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y nunca en los últimos 20 años habíamos cerrado un año con tanta violencia como terminó el año 2017, y 2018 empezó todavía peor. El primer bimestre de 2018 vuelve a romper récord como el bimestre con más violencia en las últimas 2 décadas. Lamentablemente el problema de la violencia está generalizado en el país. Si comparamos 2014, que fue cuando se lanzó la nueva estrategia en aquel evento en Palacio Nacional, con el momento actual, vamos a encontrar que la violencia ha aumentado prácticamente en todo el país, en 29 de las 32 entidades federativas. Entonces, esta elección se trata, entre otras cosas, de responder una pregunta. Es decir, frente a esta realidad de corrupción, de desigualdad, de violencia, de inseguridad, de salarios bajos, ¿seguimos por el mismo camino o nos planteamos un cambio profundo? La inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos queremos un cambio. Esta es una actualización de la última encuesta de Buendía y Laredo. 17% de la gente dice sigamos como vamos, más del 83% de la gente dice necesitamos un cambio. Entonces, la segunda pregunta obligada es ¿qué tipo de cambio es el que queremos para nuestro país? Yo quiero proponerles un cambio en 2 sentidos fundamentales. Primero, un cambio profundo. Porque miren, detrás de los números, que siempre son muy fríos, hay historias de profundo dolor. Yo llevo muchos años recorriendo el país y nada me impacta más que cuando se me acercan las mamás de los desaparecidos. En los últimos 12 años hay ya cerca de 40,000 personas desaparecidas, mayoritariamente jóvenes. Hace poco en Zacatlán, en Puebla, en un evento, se me acercó una señora y esta escena se repite con más frecuencia de lo que se pueden imaginar, con la foto del hijo en la mano, temblando, llorando. Me dijo que su hijo desapareció hace 3 años aquí cerca, en Tamaulipas, y que desde entonces no lo encuentra. Y me acuerdo que me dijo, a ver, usted tiene hijos, nada más imagínese que llevara 3 años buscando a uno de sus hijos y que no lo pudiera encontrar. De tal manera que no es solamente las cifras, las estadísticas, los datos, sino el profundo dolor humano que hay detrás de todos estos problemas que las cifras exponen. Y la segunda reflexión que les quiero plantear es que necesitamos un cambio con visión de futuro, porque a nuestra generación le va a tocar vivir el mayor número de cambios tecnológicos y por lo tanto de disrupciones que jamás haya conocido la historia de la humanidad. A ver, recuerdo rápidamente con ustedes qué es una disrupción. Cuando sale a la venta un nuevo producto y ese producto es muchísimo mejor que lo que se vendía antes, pero está carísimo, pues no lo va a poder comprar todo el mundo, lo compra un pequeño nicho. Pero ¿qué pasa cuando un nuevo producto, además de que es mucho mejor, es más barato que lo que se vendía antes? Ahí se da la disrupción en el mercado.
A ver, déjenme poner 2 ejemplos que usa Tony Seba, un investigador de Stanford. El primero, Kodak. ¿Se acuerdan de esta marca? ¿Quién llegó a comprar un rollo de fotos? Pues prácticamente todos. ¿Por qué todos? Porque hasta el año 2000 Kodak tuvo su récord de ventas. Es decir, el año en el que más vendió esta compañía fue apenas en el año 2000. Y solamente 12 años después se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque, como lo explicaba, surgió un nuevo producto. Al principio era muy caro, solamente lo consumía un nicho, pero cuando ese nuevo producto se volvió inclusive más barato que andar comprando rollos y poniéndose a las cámaras, se dio la disrupción. ¿Con qué tomamos fotos ahora? Pues con los teléfonos celulares. A partir del teléfono inteligente desapareció eso de estar comprando rollos. Un segundo ejemplo, esta calle que ven aquí es la calle más famosa de Nueva York, la Quinta Avenida. Si se fijan, hay prácticamente puras carretas de caballos. Ya existían los vehículos. ¿Por qué no todo mundo compraba un vehículo? Ahí pueden ver que hay un coche. Porque eran carísimos. Pero Henry Ford inventa la serie T, se vuelve más barato tener un coche, no solo es mejor porque te transportas más rápido, sino que es más barato, y se da la disrupción en el mercado. Si ven esta otra foto, solo 13 años después, prácticamente ya no hay carretas de caballos. Sí hay una, si se fijan bien, nunca falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién, que creo que viene mañana. Y es que ese candidato de veras no entiende nada de esto que estamos hablando. Está proponiendo construir 6 nuevas refinerías. Y nada más para que nos demos una idea, 6 nuevas refinerías valen 700,000 millones de pesos. Eso es el equivalente al presupuesto de un estado como Baja California Sur durante 40 años. Y es que una disrupción que está a la vuelta de la esquina es justamente esta, la de los vehículos eléctricos. Porque sí son mejores los vehículos eléctricos, por donde le vean. Son mucho más fáciles de mantener, más baratos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que estarles poniendo gasolina. Son mucho más silenciosos, aceleran mucho más rápido, no contaminan el medio ambiente. Ahora, si son mejores, ¿por qué no todo mundo compra un vehículo eléctrico? Por el precio. Pero vean la velocidad a la que eso está cambiando. En 2014 costaba $1,5 millones de pesos comprar un vehículo eléctrico, 3 años después ya costaba la mitad, y para 2024 va a costar lo mismo o menos un vehículo eléctrico que uno de gasolina. Ahí se va a dar la disrupción en el mercado. Ahí va a empezar el declive del consumo de gasolina, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y ahí es cuando, no va a pasar porque él no va a ser presidente, pero ahí es cuando se terminarían de construir las famosas refinerías que lo que hacen es transformar petróleo en gasolina. Por eso decimos que tenemos que plantear un cambio, pero un cambio con visión de futuro. Yo ya no veo en las pantallitas de aquí, pero voy a ver en la de ustedes. Y por eso estamos planteando más bien apostar por energías limpias, por energías renovables. Solamente la industria de los paneles solares en Estados Unidos está generando empleos a una tasa 10 veces mayor, no el doble o el triple, 10 veces mayor que la economía en general. Entonces, no solamente es una oportunidad de tener un medio ambiente más limpio, de dejarle a nuestros hijos un planeta mejor del que nosotros recibimos, sino una enorme oportunidad también de crecimiento económico. Concluyo solo enunciando los 6 grandes ejes de la plataforma sobre los que seguramente hablaremos en esta conversación. Primero, gobierno honesto, acabar con la corrupción, prioridad número 1. Segundo, acabar con la pobreza extrema, que haya igualdad de oportunidades para todos. Tercero, Estado de Derecho, que se haga cumplir la ley en todos los casos. Cuarto, una economía que crezca, pero que crezca para todos, no solo para unos cuantos. Quinto, recuperar la paz y la tranquilidad en el país, si es posible con un cambio de estrategia. Y finalmente, sexto, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Si me dan 30 segundos que se consumieron en aplauso, o hasta ahí. Su tiempo ya terminó. Hasta ahí concluyo. Muchas gracias. Gracias. Justo a tiempo.
Están más estrictos que los del INE. 30 segunditos le faltaron. En el INE también vimos que jugó muy bien con sus tiempos, se preparó muy bien. Esperemos que no traiga screenshots aquí de nuestras conversaciones de WhatsApp también para quemarnos en una de esas. Pues bueno, candidato, partamos de una premisa muy sencilla y creo que estará de acuerdo conmigo. Antes de nada, antes de ser candidato, antes de ser político, usted es un ser humano. Y el día de hoy, más que venir a hablar de propaganda política, más que venir a hablar de otros candidatos, nos encantaría tener la oportunidad de tener una conversación muy sensata sobre quién es Ricardo Anaya. ¿Okay? Partiendo de esta premisa de que somos personas, a final de cuentas, y pues los valores importan y las habilidades y capacidades también. Ricardo, platícanos un poco. Ya vemos que aquí se encuentran muchísimos estudiantes y además en Livestream nos estarán viendo una cantidad enorme más. ¿Tú cómo eras a nuestra edad? ¿Cómo eras a los 20, 25 años? Me platicabas que tienes 39. ¿Eras un estudiante desmadroso? ¿Eras el estudiante que pasaba las tareas? ¿Cómo eras tú? Fíjate que fui una combinación bastante rara, porque a la vez que siempre fui muy estudioso, también fui bastante relajiento. Tuve que cambiar de escuela en alguna ocasión, porque ya no era persona muy grata en ese lugar. Entonces era una combinación rara, porque el estudio siempre me gustó. Digamos, era una combinación entre un poco matado, pero al mismo tiempo relajiento. Así básicamente te diría. Ahora, cuando estaba en la universidad, siempre combiné estudiar y trabajar. Porque cuando entro a la carrera, en el año en el que entro, es cuando el PAN gana por primera vez la presidencia municipal en Querétaro, el municipio en donde yo vivía, y me invita el presidente municipal a encabezar una dependencia del gobierno que era el Instituto Municipal de la Juventud. Entonces, la mitad del día estudiaba, la otra mitad del día trabajaba. ¿En qué trabajabas? En el Instituto Municipal de la Juventud, como director del Instituto Municipal de la Juventud. Mesero, no sé, alguna chamita. No, bueno, pues ya con eso, ¿no? Con uno. Y luego, cuando iba en tercero de la carrera, fui candidato a diputado. Nadie quería ser candidato del PAN en la Sierra, porque pues ahí el PAN jamás había ganado, y entonces yo me apunté de voluntario. Venía a presentar los exámenes, aunque la verdad es que agradezco muchísimo a mis maestros de aquel entonces que me dieron la oportunidad, básicamente en los últimos 2 meses, de estar poco presente, aunque todos los exámenes los presentaba. Y después trabajé en el propio gobierno municipal, y cuando termino la carrera, inmediatamente después soy el coordinador de la campaña del candidato a gobernador en el estado de Querétaro. Ganamos la elección y me quedo con él en el sexenio como su secretario particular. Mientras estaba en el gobierno, se abrió una maestría en Derecho Fiscal para, digamos, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, el equivalente a una Secretaría de Hacienda, y como se daba en el inmueble aledaño, exactamente al lado de donde era la oficina de gobierno, era de 8 de la noche a 11 de la noche, me inscribí en la maestría. Entonces otra vez combinaba el trabajo con estar estudiando la maestría, y finalmente me inscribo en el doctorado en la UNAM, todavía trabajando en un programa no presencial. Había que acudir a algunos seminarios presenciales, pero básicamente es un doctorado de investigación, donde uno presenta un proyecto, hay que completarlo, y fue, digamos, un trabajo muy intenso de 3 años para después titularme. De tal manera que siempre combiné el estudio y el trabajo, y es una combinación que a mí me ha dado buenos resultados. Perfecto, gracias Ricardo. Mencionas que a ti te hicieron la invitación para ser servidor público desde muy temprana edad. ¿Tú de chiquito querías ser político? Pero no creas que me hicieron la invitación, la verdad es que yo busqué esa oportunidad. Y si un mensaje yo les pudiera dejar hoy es: tengan claro qué quieren en la vida y peleen con todas sus fuerzas, luchen con todo su empeño por lograrlo, porque sí, algunas oportunidades se pueden presentar en el camino, pero hay que querer las cosas y hay que buscarlas. Cuando Paco Garrido, que era el gobernador, resultó electo, me acuerdo que lo iba yo a buscar a su oficina porque yo quería trabajar en ese gobierno, tenía muy claro que eso era lo que yo quería hacer, y llegué a estar días enteros afuera de la oficina, donde la secretaria me decía: no te va a poder recibir. Llegó un punto en donde su esposa pues se compadeció de mí y abogó y le dijo: oye, este muchacho lleva aquí días enteros, recíbelo.
Y fue que entonces tuve una primera conversación con él. Al principio me dijo, mira, no te puedo asegurar nada, pero vamos a hacer un viaje a Guadalajara, porque ahí gobierna el PAN y vamos a ir a ver cómo funciona el gobierno, un gobierno panista en Guadalajara. Y me invitó. Y ahí pues busqué hacerme amigo de todos los que iban a ser sus colaboradores y lo fui convenciendo y al final me terminó invitando. Pero poco el mensaje que yo les dejaría es, cuando tengan claro lo que quieren y cada quien tiene su propia vocación y cada quien construye su propia historia de vida, hay que pelear y luchar con todas las fuerzas para poderlo conseguir. Oye, si no fueras político, ¿qué serías? Pues mira, antes de decidir que quería dedicarme a la política, lo que me gustaba mucho era el tema como de las ciencias exactas. A lo mejor me hubiera gustado la física, yo sé que es como el otro extremo. ¿Profesor de física? Pues más que profesor, me habría gustado dedicarme a ser un investigador de física. Me gusta muchísimo la música, aunque de eso me hubiera muerto de hambre, porque aunque me gusta mucho, soy malísimo. Tuve una banda. Sí, tuve una banda. ¿Qué parte de la banda eras tú? ¿El vocalista? No, nunca. Soy bastante malo para cantar. Yo tocaba un poco el teclado. Toco un instrumento de viento que es electrónico y ahora recientemente le he estado haciendo un poquito al ukulele. Hay un video tuyo tocando teclado, ¿no? Y cantando con tus hijos. Sí, uno con mis hijos y otro con un poco ridículo para algunos, pero yo lo hice con mucho cariño. Es que era el Día de las Madres. Sí. Entonces le compusimos, bueno, no le compusimos, la canción esta famosa de Timbiriche de mamá. Carmen, mi hijita chiquita, tiene, bueno, en aquel entonces tenía 4 cuando grabamos el video. Mateo 6, Santiago 8. Entonces Carmen y Mateo cantan, yo toco el teclado, Santiago toca la batería y fue el regalo de mi esposa del Día de las Madres. Perfecto. Pero bueno, no decidiste ser músico, no decidiste ser docente ni físico, decidiste ser un político. Y actualmente estás contendiendo el puesto más importante que puede tener un político en nuestro país. ¿Por qué decides hacer esto? Mira, 2 cosas. La primera es un asunto de vocación y es algo que cada quien va descubriendo en su vida. ¿Qué te mueve? ¿Qué quieres hacer? Aquí están representadas mujeres y hombres que están estudiando distintas carreras y si les preguntas, igual que si les pregunto a ustedes, ¿por qué escogiste esa carrera? Pues porque eso es lo que te nacía. Y dentro de la política, para mí la palabra central es servicio. Creo que es una gran oportunidad de servir a los demás. A mí me gusta muchísimo una historia que oí por primera vez cuando fui candidato en la Sierra en aquel entonces a los 21 años y que cuento con frecuencia, de un chavo que llegó a la Sierra, iba nada más con su mochila, iba recorriendo pueblos y le recomiendan que pase a visitar a un viejito muy sabio que vivía en la comunidad. Y entonces llega, toca la puerta, le abre, lo invita a pasar y le llama la atención que no encuentra ahí un solo mueble adentro de la casa, que nada más tiene su cama y sus libros. Y entonces el joven le pregunta a este hombre sabio que por qué no tiene muebles y se le queda viendo este cuate y le dice, ¿y por qué no traes tú tus muebles? Y entonces el joven, sacado de onda, le dice, no, es que yo nada más estoy de paso, yo por eso nada más traigo mi mochila. Estoy conociendo los pueblos y vengo de paso. Y le dice este cuate, esa es exactamente la respuesta. Es que todos estamos de paso. Y eso es una realidad, independientemente de cuál sea, digamos, tu creencia religiosa, lo que hay que entender es que al final en este mundo estamos de paso. Y entonces tú escoges qué vas a hacer con ese tiempo que es limitado. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es aquello, primero, que te llene, y ahí está tu vocación, y segundo, que te permita servir a los demás, que al final puedas tener la satisfacción de saber que cuando pudiste ayudar a tu amigo, a tu familiar, a tu vecino, lo hiciste. Y eso es lo que es padrísimo de la política, que difícilmente hay un espacio en el que puedas servir y ayudar a más gente. Claro, también hay que reconocerlo, difícilmente hay un espacio en el que si haces las cosas mal, puedas dañar a más personas. Oye, entonces, la Ricardo, política, terminaría rapidísimo, te da ese sentido de trascendencia de decir, es que si hago bien las cosas, le puedo cambiar la vida a muchísimas personas y eso es lo que a mí me mueve y por eso decidí dedicarme a esto. Oye, Ricardo, aquí también hay muchos deportistas. ¿Tú cuál es tu deporte favorito? ¿Qué practicas? ¿Qué hacías de joven? ¿Qué haces ahora?
Mira, me gustan muchas cosas. Jugué fútbol bastante, que por cierto creo que va a haber clásico pronto por acá. Ya se empieza a sentir la tensión del famoso clásico. Me gusta el fútbol, me gusta muchísimo el ping-pong, me gustan los caballos. Mi papá es charro, él sí dedicado de toda la vida, y entonces pues desde niño he convivido digamos con los caballos, y más recientemente empecé a hacer yoga, que me gusta mucho. Ayuda a equilibrar, además de fuerza, flexibilidad, concentración. Básicamente eso te diría. Oye, Ricardo, mencionas ahorita que uno de nuestros propósitos en esta vida es venir y ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Si tú llegas a ser presidente, ¿vas a ayudar a tus amigos? Sí te voy a decir cómo, y no también te voy a decir cómo. En lo personal, pues por supuesto que no. Es decir, el servicio público no es para ayudar en lo personal a tus amigos, pero les voy a ayudar a construir un mejor país en el que sus hijos puedan vivir seguros y en paz, en el que crezca la economía, haya oportunidades de empleo. Es decir, yo creo que hay que entender que hay ayuda bien entendida y mal entendida. El amiguismo, la política de cuates le ha hecho muchísimo daño a nuestro país. Es decir, creer que llegas al gobierno para que tus cuates se hagan ricos, para ayudar a tu gente más cercana, me parece que es una ayuda mal entendida, eso es corrupción. No, yo creo que hay que ayudar haciendo bien las cosas y construyendo un mejor país. Pero me imagino que tus colaboradores cercanos también son tus amigos, o solo son de la chamba y no son cuates de ahí en fuera. No, por supuesto que la gente con la que colaboras se construye una relación de amistad, una relación de afecto, pero a quien invitas a colaborar lo invitas a trabajar para construir bien común, para construir bienes públicos, para ayudar a los demás. Invitas a alguien porque tiene las competencias y las capacidades, no porque es tu cuate de toda la vida. Es que miren, eso le ha hecho muchísimo daño al gobierno. O sea, cuando el político lo que hace es invitar a sus cuates, cuando sus cuates son los que hacen la obra pública, los que se hacen ricos, eso ha hecho pedazos al país. Por supuesto que en eso no coincidiría. Oye, Ricardo, estás platicando un poco de tu equipo de trabajo. ¿Qué magia tienen las personas que trabajan contigo? ¿Son mejores que tú en algo? ¿Por qué los escogiste? Son mucho mejores que yo. Por supuesto que sí. Yo creo que de eso se trata en los equipos de trabajo. O sea, tienes que encontrar gente con la que puedas complementar. Yo creo muchísimo en el trabajo en equipo. Digo, aquí hay varios que me acompañan y les consta lo que voy a decir. Construimos las cosas juntos. Nosotros le llamamos tallerear. Cuando hay un problema nos sentamos en la mesa y discutimos, y de manera colaborativa vamos encontrando las soluciones. Procuro hacer equipo con gente que tenga dos características. Por un lado, pues gente que sea técnicamente competente, que entiendan cómo resolver los problemas en su área de expertise, y dos, gente que sea humanamente solvente, es decir, gente con principios, con valores, gente que quiera hacer el bien, que quiera construir bienes públicos y no servirse del poder. Okay. Nos acabas de mencionar valores y va muy, muy en pie a nuestra entrevista. Queremos saber 3 valores que te distingan, a ti como Ricardo. Primero, creo muchísimo en la cultura del esfuerzo. O sea, estoy convencido de que nada importante en la vida se puede conseguir sin esfuerzo, sin tenacidad, sin perseverancia, sin empeño. Segundo, creo profundamente en el valor de la honestidad, empezando por la honestidad con uno mismo y por supuesto la honestidad con los demás. Y tercero, creo en el valor de la colaboración, porque creo que nadie es tan inteligente, tan tenaz, tan preparado como para resolverlo todo por sí mismo. Creo que en la medida en la que aportamos todo lo que tenemos, pero construimos con los demás de manera colaborativa y sabemos trabajar en equipo, podemos llegar muchísimo más lejos. Como dicen, si vas solo, probablemente llegues más rápido, pero si vas en equipo vas a llegar muchísimo más lejos. Gracias, Ricardo. Mencionabas que hay gente aquí de tu equipo de trabajo, algunos me parecerá que están sentados en las Aquí anda primeras filas. Salomón Chertorivsky, por aquí andaba también Agustín Basabe. Perfecto. Si tú me contrataras para un trabajo específico, a un año de mi contratación, ¿de qué me estaría quejando de ti? Es decir, todos tenemos áreas de oportunidades y cualquiera estudiante que esté trabajando aquí me sabrá entender cuando algo que te dice tu jefe no te parece o alguna actitud que te dice tu jefe no te parece. Tus colaboradores cercanos, ¿qué dirán de tus espaldas atrás de ti? Pues mira, yo esperaría
seguramente dicen muchas cosas A tus espaldas. que soy el último en enterarme. A ver, sí soy muy exigente porque, otra vez, las cosas importantes solo se logran con muchísimo esfuerzo. Nosotros empezamos todos los días, 5 en punto de la mañana, arranca el día, porque tenemos que revisar cómo amaneció la prensa. Para las 6 y cachito ya vamos en trayecto rumbo a la conferencia de prensa. Diario tenemos reunión con la prensa a las 7 de la mañana y de ahí pues el día no concluye hasta que acabamos la última actividad. Sí es muy intenso el trabajo, no dormimos tanto como quisiéramos. Entonces, bueno, pues seguramente esa sería una primera cosa que te dirían, pues está intenso, pero creo que también te dirían que hay muchísimo respeto. Es decir, porque una cosa es exigir resultados y otra cosa distinta es denigrar a las personas. Entonces, aunque exijo mucho, procuro siempre ser muy respetuoso y muy agradecido con el equipo que me acompaña. Yo he llegado hasta donde estoy, pues no por méritos personales exclusivamente, he llegado hasta donde estoy por el apoyo de un gran equipo que se la ha jugado conmigo, que se la ha rifado y con quienes he venido construyendo este gran proyecto que espero que concluya muy bien el 1 de julio. Mencionas que duermen poco. Ya iban a empezar aplausos acá también. Cuando duermes, ¿de verdad descansas? O sea, con toda esta presión de estar contendiendo a la presidencia, con que no sabes qué trapito sucio se podrá destapar el día de mañana, con estar al pendiente de los demás candidatos, ¿de verdad duermes bien? Sí, la verdad es que duermo muy bien. Yo creo que tengo bastante tranquila la conciencia. Poco, pero muy bien. Pero con mucha presión encima. Sí, pero no, fíjate, no tengo ningún problema ni para quedarme dormido y me despierta mi iPhone, ahí tengo mi despertador, de tal manera que el tiempo que estoy en la cama lo aprovecho bien. Gracias, Ricardo. En todos los sentidos. ¿Qué vamos? Mencionas que hay muchas personas detrás del proyecto de Ricardo Anaya, que muchas personas tuvieron que hacer algo para que tú estuvieras el día de aquí hoy. Conocemos tu trayectoria, sabemos que tú fuiste diputado local, fuiste diputado federal, ambos puestos plurinominales. ¿Por qué ir a una elección popular tan fuerte como tu primera opción? ¿Por qué en estas elecciones? ¿Por qué no esperarte 6 años? Igual y no te hubiera tocado estar en segundo lugar en las encuestas. ¿Qué te llamó a hacerlo en esta elección? Primero, porque tengo un profundo deseo de lograr un cambio para México. Yo creo que la pregunta aquí fundamental es ¿para qué? Y yo sé para qué quiero ser presidente. Porque quiero acabar con la corrupción en el país. Porque no me voy a resignar con un país donde los políticos se roban el dinero. Porque volteo a ver el resto del mundo y veo muchísimas naciones en donde los políticos se conducen con honestidad, porque sé que sí es posible pacificar a México si cambiamos la estrategia, si trabajamos de manera adecuada con un plan bien planteado, porque sé que podemos acabar con la pobreza extrema. No me resigno a ver que en México en pleno siglo XXI haya más de 10 millones de personas en pobreza extrema, no en pobreza. Estar en pobreza extrema es no saber qué vas a comer al día siguiente. Hay 10 millones de personas que viven en esa condición y sé que eso lo podemos cambiar. Entonces, uno, el para qué, y segundo, porque las oportunidades en la vida, y esa es otra recomendación que yo les daría, no se presentan muchas veces. No dejen que les digan, no estás listo, estás muy joven, espérate a la siguiente. Éntrenle con pasión, con determinación. Cuando vean la oportunidad, juéguensela, entréguenlo todo. La vida es mucho más corta de lo que pensamos y yo siempre he funcionado así, con muchísima pasión, con mucha determinación. Creí y sigo convencido de que este es el momento que puedo ganar la elección y que puedo lograr ese cambio profundo que México necesita. Oye, pero existen probabilidades de que la presidencia no sea tuya. En ese caso hipotético, ¿qué pasaría en primera contigo y con este propósito de vida que tú tienes? Es decir, ¿desde qué trinchera lucharías en dado caso que no llegara a la presidencia? Si quieres contestar esa primera pregunta. Mira, yo creo que en la vida hay que meterle mucho valor y no hay que jugar con miedo. El resultado al final, en cualquier cosa que ustedes emprendan, va a ser incierto. Y el que tiene miedo a fracasar
nunca va a intentar absolutamente nada. Hay que echarse para adelante, hay que jugársela. En este caso, yo me la estoy jugando por el país, es en lo que creo. Confío en que voy a ganar, pero además confío en que va a haber un día después y que pase lo que pase, yo voy a seguir sirviendo a mi país, voy a seguir siendo papá, estará ahí mi familia, estarán mis amigos y confío en que vamos a estar en Los Pinos y que vamos a transformar a México. Ok, ese fue un primer caso hipotético. Segundo caso hipotético, si llegas a la presidencia, ¿qué va a pasar con el PAN? ¿Qué va a pasar con el PRD? ¿Qué va a pasar con toda la división interna que existe? Ahí sabemos que no fue un camino fácil dentro de toda la coalición y que quizá varias enemistades te habrás ganado en el camino. ¿Qué pasará para poder resarcir esos daños, para poder otra vez unir a las ideologías que se encuentran dentro de esa coalición? Mira, vamos a hacer el primer gobierno de coalición en la historia de México. Nosotros estudiamos mucho los casos de Alemania y de Chile. En el caso de Chile, un dictador militar, ustedes lo saben bien, Pinochet, llevaba 15 años en el poder y por una disposición transitoria de la Constitución se iba a celebrar una elección. La gente en la boleta solo iba a tener dos opciones, o tachar el sí o tachar el no. Si ganaba el sí, el dictador militar Pinochet permanecía en el poder otros 8 años. Si ganaba el no, se acababa la dictadura militar y se transitaba a la democracia. Y en ese entonces el dictador estaba convencido de que iba a ganar, entre otras cosas, porque la oposición estaba completamente dividida. Gracias a que quienes históricamente habían competido tuvieron la altura de miras de unirse, fue que ganan con el no, y no solamente Chile logra un tránsito a la democracia, sino que hacen un gobierno de coalición entre quienes históricamente habían competido, y durante esos 20 años, en donde ganaron de manera consistente las elecciones, lograron el mayor crecimiento económico en toda la región. Chile creció a una tasa del 6% anual, hubo años de hasta crecer arriba del 10%, la pobreza bajó de 40 a 10%. Es decir, cuando se unen quienes piensan diferente y aportan lo mejor, la suma es inclusive mayor que la simple suma aritmética. Es un poco el caso de una universidad. ¿A poco aquí todo el mundo piensa igual? ¿A poco todos los maestros tienen la misma visión de las cosas? Eso es lo que hace riquísima una universidad, que haya diversidad de pensamiento, porque cuando la diversidad, uno tiene la capacidad de, en nuestro caso, plantearla en una plataforma, en un programa de gobierno, entonces el resultado es muy positivo. Lo mismo Alemania ahorita, por tercera vez Angela Merkel logra integrar un gobierno de coalición entre partidos, por un lado la CDU, que ideológicamente es muy parecido al PAN, y por otro lado el Partido Socialdemócrata, muy parecido al PRD, a Movimiento Ciudadano. Cada partido aporta lo mejor de su ideario, hay un programa de gobierno, hay una plataforma y ve los resultados. Hoy Alemania tiene la tasa de desempleo más baja de su historia, son líderes no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Eso es lo que queremos hacer aquí, un gobierno de coalición donde el presidente verdaderamente rinde cuentas ante el Congreso, donde el Congreso ratifica a los integrantes del gabinete, y queremos además hacer un gobierno que tenga dos grandes características. Uno, un gobierno honesto, que se conduzca con principios, con valores, con plena transparencia, y segundo, un gobierno eficaz, es decir, un gobierno que dé resultados en beneficio de la gente. Perfecto, Ricardo. ¿Me podrías mencionar el tiempo, cómo vamos? Ya estamos en las últimas. Nos si vamos a ir quieres, muy breves. Sí, Nos vamos a una ir última muy pregunta. breves. Un par. ¿Me podrías decir Los jefes sí se pueden pasar del tiempo. muy breve, por favor? Yo voy a hacer lo más breve posible. 2 cualidades de tus contrincantes en esta elección que tú admiras. A ver, primero, Margarita me parece una mujer, Intentemos ser lo más breve posible, por favor. voy a decir dos cosas, sensible y una mujer con mucho carisma. Segundo, José Antonio creo que es un hombre listo y preparado. El Bronco, ustedes lo conocen mejor que yo, es muy echado para adelante y es muy simpático también. ¿Sí es verdad? Por favor, por favor. Tenemos poco tiempo, por favor. Andrés Manuel es muy tenaz, muy perseverante. Y ya acabé con todos, ¿no?
Listo. Ahí estuvo. Ahora, Flores para todos Sí. los candidatos. si tú no fueras candidato el día de hoy, ¿por quién de ellos votarías? Por favor. Y me gustaría escuchar solamente un nombre. Nada de rodeos ni contextos. A ver, Bueno, puedes dar la razón por la cual votarías por esa persona. Puedes no, dar yo- la razón por la cual votarías por esa persona. si no, eso yo sí. también les voy a hacer preguntas que no más puedan contestar un nombre. Mira, lo que pasa es que la política es un asunto de equipo. Yo sí creo en eso. Entonces, así como los integrantes de la coalición me están apoyando a mí, yo evidentemente que estaría apoyando a quien fuera la candidata o el candidato de nuestra coalición. Ahora, no te va a gustar la respuesta, quieres una respuesta concreta. Si yo no hubiera sido el candidato del PAN, pues probablemente lo habría sido Margarita, y por supuesto que yo la hubiera apoyado. Ricardo, si tuvieras que integrar a uno de los candidatos a tu equipo de trabajo, ¿a quién sería? Integrar a uno de los candidatos a tu equipo de trabajo. A ver, yo creo que todos tienen cosas buenas que aportar. Con mucho gusto los consideraría para integrarlos al equipo de trabajo. Cada uno tiene sus áreas de expertise. Miren, la política polariza muchísimo y las campañas polarizan, pero yo debo reconocer que por supuesto que tienen cosas positivas y a todos les encontraría un espacio. Ricardo, ya conocimos un poco sobre tu persona. Ahora nos gustaría conocer un poco sobre tu proyecto, sobre tus propuestas. Yo creo que aquí muchos estudiantes nos hace ruido el tema del ingreso básico universal. Si nos lo puedes explicar, qué aspectos positivos tiene, qué aspectos negativos tiene. Con mucho gusto. Diría varias cosas. La primera, antes de descalificar un planteamiento de esa naturaleza, vale la pena ver que hoy hay pruebas piloto en muchos países del mundo, desde países muy desarrollados. El caso de Finlandia, que lleva un buen rato con una prueba piloto y ahorita están tomando decisiones Incluso de si creo que continúa hoy- o no continúa. Van a terminar la prueba piloto, hubo cambio de gobierno y el nuevo gobierno está planteando no continuar, pero hay resultados muy interesantes de la prueba piloto. El caso de Holanda, países también con niveles mayores de pobreza como el caso de la India. Segundo punto, por alguna razón muchos premios Nobel de economía, es decir, no simplemente buenos economistas, estamos hablando de los mejores economistas del mundo, respaldan la idea e invitan a que el tema se discuta. Tercero, una idea de esa magnitud no se puede implementar de un día para otro de manera generalizada en un país. Es decir, una política pública como esa se tendría que hacer primero una prueba piloto, observar con técnica qué resultados arroja y a partir de los resultados tomar la definición de si se generaliza o no se generaliza. ¿Por qué cada vez hay más gente promoviendo que se discuta la idea de un ingreso básico universal? Primero, porque la desigualdad se está disparando. A ver si me ayudas, Osiris, a buscar una lámina donde hay una bolsa en el centro que tiene un signo de pesos en lo que sigo explicando para poderla enseñar. La desigualdad se está disparando porque, entre otras cosas, la robotización y la automatización está desplazando a mucha gente de su trabajo. Entonces, si tú como país no tienes un piso mínimo, un ingreso básico universal es eso, un ingreso básico, es, en el caso de México, lo mínimo indispensable para tener que comer. Cuando tú tienes un ingreso básico universal, de entrada ya no hay gente en extrema pobreza, porque por lo menos para comer tienes garantizado. Zuckerberg ha sido un promotor abogando sobre todo por los jóvenes. Zuckerberg dice, muchas veces el recién egresado, en lugar de ir por el trabajo que verdaderamente le llena, el trabajo que realmente satisface su vocación, pues termina tomando el primer empleo que le ofrecen porque le urge tener un ingreso que le permita sobrevivir. Entonces, otra vez, si tú tienes un ingreso mínimo básico garantizado, vas a tener mucho más jóvenes dispuestos a arriesgar, a emprender un nuevo proyecto, a esperar lo que verdaderamente les llena en la vida y no el primer trabajo que les ofrecen. Otra razón tiene que ver con el tema del combate, como lo decía, a la pobreza extrema.
Llevamos años diseñando programas focalizados y no hemos podido acabar con la pobreza extrema. La pobreza, acuérdense, es algo dinámico. Tú puedes hoy no ser pobre. Piensen en un padre de familia que no tiene prestaciones, como no las tiene el 60% de la gente en México, y que se lastima y se le enferma a su hijo. En un mes se van a consumir sus ahorros y si no logra conseguir un empleo, no va a tener literalmente para comer. Entonces, cada vez hay más gente que aboga por tener un ingreso mínimo garantizado. Hay quien dice, el problema es que la gente después no va a querer trabajar. En todas las pruebas piloto que se han hecho, no se ha observado eso. Es decir, lo que se ha observado es la gente no deja de trabajar por recibir un mínimo. De hecho, muchas de las que están y de los que están aquí tienen una suerte de ingreso básico universal. O sea, muchas y muchos de ustedes pueden estar aquí porque viven con sus papás, porque no pagan necesariamente renta o se las pagan sus papás, porque no tienen que pagar comida, porque sus papás les dan para el transporte, a muchas y a muchos les pagan la colegiatura. Entonces, a veces es muy injusto decir, no, es que la gente se va a hacer floja si le damos. Pues a la mayoría de los que estamos aquí nos dieron y mucho. ¿Y qué pasa con todos aquellos a los que no les dieron la oportunidad y no pudieron estudiar? Y déjame enseñarte esta última lámina, a ver si la pueden proyectar, yo sí la veo. Mira, vean lo que ha venido pasando. El PIB, es decir, el total de lo que se produce en el país al año, en 2003, ¿cuánto se iba al salario? Es decir, a la bolsa de quien trabaja, 32%. Para 2016 ya nada más 26%. ¿A dónde se está yendo el dinero? Pues se está yendo fundamentalmente a las utilidades, al dueño de la empresa. En 2003 se iba el 59%, para 2016 ya se va el 67%. Esto está pasando de manera constante y prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué? Por la robotización y la automatización. Tú antes entrabas a una fábrica y veías muchísimas personas y bien poquitas máquinas. Ahora lo contrario, ahora ves muchísimas máquinas y muy pocas personas. Eso hace que la bolsita de en medio crezca, porque somos más productivos. Nada más que cada vez menos parte de lo que se genera está yendo a salarios y más está yendo a utilidades. Lo peligroso es la velocidad a la que esto está aumentando. Ahora, concluyo como empecé. Una política pública como un ingreso básico universal no es algo que por la ocurrencia de alguien se puede implementar de un día para otro. Es algo que se tiene que discutir con técnica, con seriedad, se tienen que hacer pruebas piloto, se tienen que observar los resultados y en la medida en la que los resultados sean positivos, podrías generar la política pública, por supuesto con enorme responsabilidad en términos de las fuentes de financiamiento. A ver, Ricardo, una pregunta hipotética. Muchos de aquí estudiamos relaciones internacionales, cuestiones de economía, de sociedad. Nos interesa mucho el tema de los migrantes. ¿Qué ocurriría o qué harías si ocurre una crisis migratoria, ya sea de mexicanos al norte o gente del sur a México? Pero, ¿qué estás planteando? ¿Cuál sería la crisis? Descríbemela un poquito mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Que haya más mexicanos cruzando hacia el norte o que haya más sudamericanos, centroamericanos cruzando a México. A ver, lo primero que hay que reconocer es que tenemos una deuda como país. O sea, nadie se va y deja a su familia atrás y cruza sin documentos a Estados Unidos por gusto. La gente se va porque no encuentra en México las oportunidades. Es decir, la solución de fondo al problema migratorio es una economía robusta que crezca y que genere aquí empleos bien pagados que le permitan a la gente permanecer en el país. Las comunidades más expulsoras de migrantes son justamente las comunidades más pobres del país, es donde no hay oportunidades. Ahí es donde la gente arriesga su vida para poder cruzar a Estados Unidos, encontrar un empleo, trabajar durísimo y mandar dinero para sostener a su familia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la solución de fondo al problema migratorio es construir oportunidades aquí. Segundo, nosotros le exigimos a Estados Unidos un trato digno para nuestros migrantes. México es un país no solo pluricultural, somos un país literalmente plurinacional. O sea, tomen en cuenta ustedes que en Estados Unidos hay 35 millones
de mexicanas y de mexicanos, ya sea porque son descendientes de mexicanos o porque nacieron en México. Hay más mexicanos en el sentido amplio de la palabra en Estados Unidos que canadienses en Canadá. Es decir, 35 millones es más que toda la población de Canadá. Después de la Ciudad de México, probablemente inclusive más que en Guadalajara y en Monterrey, hay más mexicanos en Los Ángeles. Entonces, el segundo punto es entender que ahí está un pedazo enorme de nuestra patria y que por lo tanto lo que les pasa a esos 35 millones nos debe importar a nosotros. Y por lo tanto la relación con Estados Unidos tiene que ser una relación de firmeza y de dignidad. Mira, a mí me da muchísimo coraje recordar el momento en el que el gobierno federal decidió en plena campaña electoral recibir a Donald Trump cuando era candidato, porque Trump llevaba meses literalmente insultando, vejando a los mexicanos. Recuerden aquellos tweets y lo que decían los discursos, que los mexicanos eran violadores, asesinos, que llevaban la droga a Estados Unidos, que le robaban el empleo a los estadounidenses. Bueno, pues en esas condiciones el gobierno tuvo la brillante idea de recibirlo en Los Pinos con una alfombra roja. Le dieron trato literalmente de jefe de Estado y claro, creyeron que con eso pues se congraciaban con Trump, se hacía su amigo y si llegaba a presidente los iba a respetar mucho, pero lograron exactamente lo contrario, porque el mensaje que se le envió a Trump fue: tú puedes insultar, vejar, agredir a los mexicanos y nosotros te recibimos como si nada hubiera pasado. Yo creo que hay una ley de vida. Si quieres que el de enfrente te respete, tienes que empezar por respetarte tú mismo. Y por eso creo que la relación con Estados Unidos tiene que cambiar. Tiene que ser una relación de respeto, pero de respeto mutuo, de ida y vuelta. Porque México necesita a Estados Unidos, claro, y mucho, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Y por último, para nosotros exigir respeto a nuestros migrantes, tenemos que tener autoridad moral. Y lo que nosotros no respetemos a los migrantes centroamericanos que entran a México, no lo vamos a poder exigir para los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces, si nosotros exigimos respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, tenemos que empezar por respetar los derechos humanos de los centroamericanos que entran a nuestro país. Bueno, vamos a finalizar con este segundo bloque de la entrevista. Esta dinámica es muy simple, Ricardo. Yo te voy a decir un tema, tú me vas a contestar con la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Una nada más? Una nada más. Tienes tiempo para pensar, pero solo una. ¿Ok? Empezamos con pena de muerte. No es la solución. Si es una, pues no. Eutanasia. Tampoco creo que sea la solución. Experimentación animal. O sea, ¿se vale una palabra y explicar un poquito? Si no, no van a entender ni qué pienso. No. Nada más uno. Tú eres el mal. O sea, depende para qué. Okay. No habría la mayoría de las medicinas que existen, pero claro, hay que hacerlo de manera civilizada y correcta, ¿no? Pero bueno, si es una, pues depende. Legalización de las drogas. Otra vez, es que son problemas complejísimos. O sea, si me palabra. pides una sola palabra, Sí. de corto plazo eso no va a resolver el problema. Pero creo que ese es un tema que sí requiere una discusión amplísima, sin prejuicios y con criterios científicos. Bueno, pasamos a la siguiente. Reforma Estoy siendo educativa. medio desobediente. No, no importa. Nomás, las que siguen, una palabra, ahora sí. Reforma educativa. Ni siquiera dos palabras. Vamos, puede ser una frase formulada si son palabras que tienen que ir en ese Que les orden. hagan igual a los otros candidatos, Claro. ustedes vigilan. Y además hay uno que no se le da hablar No, muy de digo, corrido, que te digamos. te tocó la suerte de ser el primero. Todas son iguales.
Ya me dejó pasar a 2. Mal implementada la reforma educativa, pero es positiva. Equidad de género. Indispensable. Corrupción. Ahorita me dejan cuando se acabe esto hacer un comentario de eso. Corrupción. Cáncer. Reforma energética. Oportunidades si se implementa bien. Plurinominales. Depende, con lista cerrada como lo tenemos, mal. Matrimonio igualitario. Tolerancia. Ley de seguridad interior. Se tiene que reformar, reformable. Fuero. Eliminarlo. Seguro popular. 2. Positivo, mejorable. Telecán. Indispensable. Pensión expresidentes. Innecesaria. Aborto. Vida. Revocación de mandato. Conveniente. Ya me apliqué al final. ¿Todavía no acabamos? No. Aeropuerto de la Ciudad de México. Necesario. Amnistía para los delincuentes. Locura. Partidos políticos. Autocrítica. Candidaturas independientes. Buenas. Seguridad. Problema. Reducción de salario a los servidores públicos. Necesario. Procuraduría autónoma. Indispensable. Pobreza. Inaceptable. Jóvenes. Futuro. Y bueno, ahora sí pasamos a la tercera parte de la entrevista. Pues bueno, Ricardo. Ha estado duro esto, ¿eh? Ricardo, llegamos a la última parte de esta entrevista. Van a hacer algunas preguntas de nuestro público, del público a nivel nacional del Tecnológico de Monterrey. Nos los van a hacer llegar en este momento. Y bueno, aquí va otra en cuestión de relaciones internacionales, de negocios. Luisa nos pregunta, ¿cómo planeas fomentar la inversión en investigación y tecnología, así como evitar la fuga de talentos de México? Fíjense que en eso, Ahí está Luisa. la mejor presentación que yo he visto es la del rector general del TEC de Monterrey. Seguramente la han visto ustedes. Ese ya no es un asunto de si queremos, es un asunto que tenemos que hacer. Porque hoy la economía de México sigue descansando de manera importantísima en la manufactura. A ver si me puedes abrir, Osiris, el mapa del estudio de McKinsey. La economía de México descansa muchísimo en la manufactura. Y el problema es que no hay nada más fácil de sustituir con máquinas que justamente el trabajo de manufactura. Por eso publicó, ahorita va a aparecer acá atrás, es un estudio muy interesante de McKinsey. Dependiendo del color del país, entre más oscuro, lo que está en gris no fue estudiado, pero lo que está en azul, si el azul es muy oscuro, es donde hay un mayor riesgo de que se pierdan empleos con la automatización y con la robotización, es decir, con los desarrollos tecnológicos. México está, por supuesto, entre los países del mundo con un riesgo mayor de perder empleos. Porque piensen en toda la gente que está en la economía de la manufactura. ¿Qué es la economía de la manufactura? Cuando el elemento fundamental es lo que puedes hacer literalmente con las manos. Así sea mano de obra calificada, pero no deja de ser algo que puedes hacer con las manos. Eso se está sustituyendo por máquinas, por robots. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos, como lo han hecho muchos países,
o transitar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento. La única manera que existe de lograrlo es apostar por la educación. Alguna vez le preguntaron a Tony Blair que cuáles eran sus 3 prioridades y yo las retomaría. Dijo: educación, educación, educación. Porque es la única manera de que el elemento fundamental deje de ser la mano de obra, ya sea mano de obra barata o mano de obra calificada, y entonces el elemento fundamental sea el conocimiento. Cuando ustedes egresen, imagínense que ya están en su trabajo. El valor agregado que ustedes van a aportar en su trabajo, sea porque crearon su propio negocio, porque tienen su propia empresa, porque trabajan en una empresa, va a ser de economía del conocimiento. Van a hacer muy pocas cosas manuales, no van a producir cosas con las manos. Van a diseñar, van a crear, van a hacer cuentas, van a resolver problemas. Esa es la economía del conocimiento. En México, jóvenes en edad de estudiar que lo están haciendo, menos de 4 de cada 10. En países como Corea del Sur, donde lograron pasar en los últimos 15, 20 años de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento, 9 de cada 10. Entonces, el reto fundamental es, por un lado, de cobertura, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Por cierto, felicidades al TEC. A mí este programa de Líderes del Mañana, de quienes tienen beca completa, me gusta más cómo lo explican. Tienen, digamos, un déficit, una falta temporal de liquidez, pero tienen un superávit, una sobra de talento, de pasión. El que haya gente que no por falta de recursos puede tener acceso a una educación de tan alta calidad como la que brinda el TEC de Monterrey es justamente lo que estoy diciendo, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Ese me parece, digamos, el tema fundamental. Y segundo, en términos presupuestales, necesitamos invertir cada vez más en ciencia y tecnología, sin perder de vista que en los países más desarrollados es más lo que invierte la iniciativa privada en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, de lo que lo hace el propio gobierno. En el caso de México, llevamos años hablando de que el presupuesto para ciencia y tecnología se debe incrementar y la realidad es que no ha estado entre las principales prioridades. A mí sí me parece fundamental. Yo creo que sí leyó el libro de Un México Posible. Sí, sí lo he leído. Ahí hay un tema de economía del conocimiento. Ahora, María nos pregunta en el tema de desarrollo social, tiene que ver con las mujeres. ¿Qué medidas implementaría para disminuir las tasas de feminicidios en el país? Primero tenemos una propuesta muy concreta para eso, que es crear una fiscalía especializada. Déjenme poner un ejemplo para que se entienda. Primero, ¿qué es un feminicidio? Un feminicidio no es un homicidio de una mujer. Un feminicidio es cuando se mata a una mujer por ser mujer. Eso es un feminicidio. Más para que entendamos, digamos, la gravedad del asunto. En Estados Unidos, para poner un ejemplo y que se pueda entender lo que quiero explicar, si matan a un policía, el Estado completo se vuelca con absolutamente todos sus recursos y todas sus capacidades para encontrar a la persona que mató al policía. Porque el gobierno quiere dejar clarísimo el mensaje que ahí hay una línea roja que no se puede cruzar. Yo estoy convencido de que tenemos que marcar una línea roja enorme en materia de feminicidios. Es absolutamente inaceptable que se mate a una mujer por el hecho de ser mujer. Por eso estoy planteando la creación de una fiscalía especializada y estoy convencido de que el Estado mexicano tendría que ser absolutamente implacable. Ahora, para que entendamos la magnitud del problema, en los últimos 2 años los feminicidios han aumentado 70%. Y concluiría diciéndote, nosotros lanzamos una campaña con el hashtag No es normal al arranque de la campaña, porque estoy convencido que están pasando muchas cosas en el país que nos deben obligar a levantar la voz y a decir que eso no es normal. No es normal que 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 en México han sufrido algún tipo de violencia. Los feminicidios han aumentado 70% en los últimos 2 años. Y otra cosa que es muy grave, hoy a las mujeres en México, por hacer el mismo trabajo,
Con la misma formación, con la misma capacitación, en promedio se les paga 30% menos. Yo me he comprometido, cuando yo sea presidente, eso va a cambiar. Vamos a hacer valer la Ley Federal del Trabajo. A trabajo igual, salario igual. Una última pregunta. Y déjame decirte algo rapidísimo. Eso yo no lo digo de dientes para afuera. Bien, una persona que marcó mi vida de manera importantísima fue mi abuela materna, porque fue de esas mujeres, como muchas de ustedes, que se adelantó a su época y que tuvo que luchar el doble para lograr las cosas. Cuando mucho menos del 1% de las mujeres estudiaban una carrera, ella, contra todo, se inscribió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. De hecho, fue la tercera mujer en toda la historia de esa universidad en recibirse como arquitecta. Mi mamá siguió su ejemplo, también es arquitecta. Es decir, a mí no me cuentan lo que es ver que una mujer tenga que esforzarse el doble para lograr sus objetivos, ser la primera en levantarse, la última en acostarse. Entonces, yo crecí en un hogar en el que la igualdad fue la norma. Es algo en lo que creo y por lo que voy a luchar. Bueno, para finalizar con este bloque, una pregunta en economía. Yo creo que también a todos los mexicanos nos interesa mucho este tema. ¿Cómo planea bajar el precio de la gasolina? O en su caso, las energías alternas. Sí. A ver, primero hay que entender que en una economía de mercado los precios no se pueden andar moviendo por decreto. O sea, estas locuras que está planteando López Obrador de que él va a decidir los precios de las cosas, nada más volteen a ver los países donde eso se ha hecho o los países donde actualmente se está haciendo. O sea, vean nada más cómo está Venezuela o cómo está Corea del Norte. Es decir, eso no funciona, eso termina quebrando la economía de un país. En el caso de la gasolina en nuestro país, el problema es que el componente casi mayoritario del precio son impuestos. Es decir, la gasolina tiene un impuesto enorme que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Las otras variables del precio no se pueden modificar. Lo que cuesta extraer el petróleo, eso cuesta. Lo que cuesta transportarlo, refinarlo, convertirlo en gasolina, distribuirlo y venderlo, esos son costos fijos que no se pueden modificar. Por cierto, de un litro de gasolina, lo que menos cuenta es el precio de refinación. Y vale la pena que ustedes revisen el porcentaje, es verdaderamente mínimo, porque este señor va a decir que cuando se construyan las refinerías, lo cual es un disparate completo, entonces va a bajar el precio de la gasolina. Eso es absolutamente falso, porque el costo de la refinación es absolutamente marginal. Lo que sí tiene un costo enorme es el impuesto especial sobre producción y servicios. Eso es lo que se tendría que revisar. Hay una discusión enorme. O sea, ¿cuándo la gente no está dispuesta a pagar tantos impuestos? Pues cuando la gente ve que el gobierno se está robando el dinero. Cuando ves esto último, por ejemplo, de los 7,000 millones de pesos que desviaron, en donde el gobierno federal los transfiere sin licitación a un ente público y de ahí a una serie de empresas, a personas físicas, y el dinero desaparece, pues así nadie quiere pagar impuestos. La gente estaría dispuesta a pagar sus impuestos siempre y cuando viera que efectivamente el recurso público se convierte en bienes públicos, en inversión en infraestructura, en salud, en educación, como decíamos hace rato, ciencia y tecnología. Respondiendo a tu pregunta, la única manera concreta que existe es a través de la revisión del impuesto especial sobre producción y servicios. Y segundo, en el caso de la franja fronteriza, lo que históricamente se hizo para compensar el diferencial con Estados Unidos es justamente un pequeño ajuste al precio en función de los kilómetros, pero eso solamente en los 20 kilómetros de la franja. Muchas gracias. Ya pasamos a la última etapa de nuestra entrevista, ahora sí. Ricardo, nada más para finalizarla, te queremos recordar que este 1 de julio votamos más de 14 millones de jóvenes. Aquí aproximadamente en el auditorio tenemos a 1,800 jóvenes
Y a continuación te queremos primero que nada agradecer por compartirnos tus propuestas y darte la libertad de que nos digas por qué eres la mejor opción y por qué tú. Pues muchas gracias. Primero quiero agradecerles esta oportunidad, este ejercicio. La verdad es que ha sido interesantísimo. Empezaría por decirles que estoy convencido de que esta no es una elección más. O sea, lo que está en juego en esta elección del 1 de julio es literalmente el futuro del país. Porque no, como en muchas otras elecciones, no es una competencia entre dos personas. Es una competencia entre dos visiones de país. Y yo estoy convencido de que México tiene un potencial extraordinario, un potencial enorme si hacemos lo correcto. Tiene un libro muy bueno, un autor de apellido Sinek, que dice: la pregunta correcta siempre es ¿para qué? Y eso es lo que yo les quiero contestar. ¿Para qué quiero ser presidente? Quiero ser presidente para darle a México un gobierno honesto, un gobierno que se conduzca con principios, con valores, con transparencia. Quiero ser presidente para que en México haya literalmente igualdad de oportunidades para todas y para todos, para acabar con la pobreza extrema, que es absolutamente posible con las políticas públicas correctas. Igual que a ustedes me indigna que haya 10 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Quiero ser presidente para que vivamos en un auténtico Estado de Derecho, que la ley se cumpla, que reine la ley para todos. Por eso la propuesta de reforma al 108 constitucional, para que el propio presidente de la República pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo, porque la ley tiene que aplicar para todos, desde el presidente de la República hasta el último de los ciudadanos. Quiero ser presidente para que la economía crezca, para que haya prosperidad, para que haya muchas y muchos más jóvenes emprendedores, pero que crezca para todos, no solo para unos cuantos, que nadie se quede atrás. Quiero ser presidente para recuperar la paz y la tranquilidad del país. Ya es insostenible la violencia. Por cierto, aprovecho para reiterar mi solidaridad pues con todos los estudiantes del país y particularmente con las familias de los 3 jóvenes de Guadalajara que perdieron la vida hace algunos días. Ojalá fuera un caso aislado. El problema es que estos ya no son casos aislados, la seguridad sí está peor que nunca. Quiero ser presidente para resolver ese problema y quiero ser presidente para recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Y yo quiero invitarlos a que esto lo hagamos juntos, porque una transformación de esta magnitud no la puede hacer nadie solo. Yo estoy listo, preparado y dispuesto para hacer la parte que me corresponde, para ejercer el liderazgo que debe ejercer, un liderazgo ético, el presidente de la República. Pero necesito de todas y de todos ustedes para poder transformar este país. Decía yo el domingo que construyamos juntos, que hagamos de México juntos una casa común, con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que evite la fuga de los poderosos y 4 paredes de cohesión social que nos permitan a todos vivir en armonía y con felicidad. Yo quiero hacer un gobierno con gente de mucha experiencia, pero quiero también hacer un gobierno con muchas y con muchos jóvenes, con jóvenes bien formados, bien preparados, incluyendo, por supuesto, y se los digo con convicción y de todo corazón, con muchas y con muchos egresados de este extraordinario instituto del TEC de Monterrey. Yo les quiero Yo les pido su confianza y les digo que ese México que soñamos está muy cerca. Voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas, no solo para ganar la elección del 1 de julio, sino para darle a México un gobierno honesto, un gobierno de resultados, el mejor gobierno que haya tenido México en su historia reciente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, compañeros. Recibimos en el escenario a Luis Lauro Torres, presidente de la Federación de Estudiantes, y Diego Cázares, él es coordinador general de Actúa 2018. Un aplauso, por favor. Ricardo, te queremos agradecer que aceptaste la invitación de los alumnos del Tecnológico Monterrey. Sabemos que los jóvenes podemos decidir esta elección. Vamos a seguir viendo los candidatos estos 2 días y el 1 de julio vamos a salir y vamos a decidir a quién vamos a contratar los siguientes 6 años. Te vamos a pedir una última cosa. El Tec de Monterrey tiene bien puesta la camiseta de México. ¿Tú te pones la nuestra? A ver si la tenemos en la talla. De igual forma, Luis Lauro Torres le hará entrega de un obsequio por parte de los estudiantes del TEC de Monterrey. Y ahora sí, muchas gracias, compañeros, por haber asistido. Los esperamos en el próximo foro y en los foros del día de mañana. Y a toda la gente que nos siguió a través de la transmisión, lo esperamos 4:30 y el día de mañana con los siguientes candidatos. Muchas gracias, hasta luego.